Esto es El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, ya el 9º de El Gerente, en la oficina de Ian McNiven. Tercer mes estamos ya. ¿Cómo está, Ian, querido? Así es, don Nelson. En tierra derecha, ya, el gerente en The Clinic. Así que se vienen grandes temas. Sí, estamos ya transitando una semana importante en la historia de nuestro país, nuestras queridas fiestas patrias. Así que así es. Vivirla a concho y sobre todo con este receso. Con responsabilidad. Con responsabilidad de nuestro querido fútbol chileno. Mucha gente ha transitado acá a la oficina. Y te quiero preguntar al respecto, que entiendo que tu columna va hacia ese lugar, sobre el proceso terminado, lamentablemente, de eliminatorias. Quedamos a 2 fechas del final fuera, nuestro tercer mundial consecutivo. Sí, lamentablemente, pero hay que hacer un cierre. Siempre hay que hacer un cierre en todas las organizaciones, en todos los proyectos. Este fue un proyecto fracasado, donde hay causas. A nuestra forma, yo creo que básicamente la inexistencia absoluta de gobernanza en el fútbol chileno, esa es una causa a través de los últimos 6, 7 años, donde el proyecto central nunca se enfocó en el factor selecciones, nunca se destinaron los excedentes económicos, nunca se reinvirtieron en el proyecto selecciones. Para muestra un botón, tercer mundial no clasificado, y uno esperaba que al primer mundial no clasificado, que era un fracaso rotundo en Rusia, que debiéramos haber clasificado, estaban todas las condiciones para clasificar, no lo hicimos, y ahí donde estaba el cambio. Como segunda causa, yo también hablaría de los derechos económicos post-Copa América, centenario del 2016. Lo que uno esperaba 2 o 3 años luego de esa Copa América es reinvertirlos, esos derechos, en el complejo 2.0 Juan Pinto Durán. Nunca se dio. Después de cuántos borradores, no pasó absolutamente nada. Como tercer punto, yo creo se vieron señales de recambio con Reinaldo Rueda, lo hemos conversado anteriormente, pero llegó un directorio y un nuevo presidente en esa época, encabezado con Pablo Milat, el actual presidente, donde se las dieron, a mi forma de entender, se las dieron de los mesías. Aquí está todo malo, nosotros venimos a cambiar los destinos del fútbol chileno, y de manera bastante ridícula jugaron al mesías y hicieron un cambio por el solo hecho de haber perdido con Venezuela allá en Caracas. Reinaldo Rueda está haciendo un muy buen trabajo, lo sacaron y ahí empieza la debacle. Y estaba haciendo la renovación Reinaldo Rueda. Y como cuarto punto, lo anterior, acompañado con que la multipropiedad en los últimos años se desbandó, y los pocos dirigentes buenos, como Humor y compañía, y algún par de clubes grandes, Católica, creo que Colo-Colo y Universidad de Chile, que habría que, a mi forma de verlo, habría que separarlos de este tema. En general, el fútbol chileno los dueños son los representantes, y al final tienen destrozado el sistema. Lamentablemente, al año 2030 puede ser que quizás entremos en una zona de confort, porque si bien ya están clasificados Paraguay, Uruguay, por ese partido inicial, Argentina al 2030, se va a seguir un mundial con 48 participantes, por lo tanto los cupos de Conmebol van a seguir siendo 6 y un repechaje. Hay 3 que van a clasificar directo, por lo tanto restan 7, van a ir 6 directos y un medio cupo. Por lo tanto diríamos que ya estamos prácticamente clasificados, al menos asegurando el repechaje. Podemos entrar ahí en una zona de confort para no generar ese cambio que tú pides. Yo creo que es importante primero entender de una vez por todas que ningún proyecto deportivo formativo en el fútbol chileno se soporta si no hay organización. Y hoy en día el cambio legal, la separación, el proyecto de ley que lidera el senador Matías Walker, donde la separación de la federación y la liga, al final sí o sí
va a ser el punto de inflexión para el cambio del fútbol chileno. La gente me dice, pero ¿por qué tiene que ser tan necesario ese cambio? Es el punto de inflexión. Demostraron que no querían hacerlo, el Consejo de Presidentes y el sistema, la federación. Demostraron que no tenían voluntad para hacerlo. Necesitamos eso para luego aterrizar el proyecto de ley, separar la federación de la liga y empezar a trabajar, y de ahí viene el proyecto deportivo. No antes. El proyecto deportivo primero está basado y depende de la organización. Claro, hay mucha desinformación respecto a ese punto. Hay una controversia también que se arma entre personas vinculadas directamente al fútbol y también los periodistas deportivos, porque me piden ejemplo. Yo creo que hay ignorancia al respecto. Por ejemplo, voy a ir en lo concreto. La Liga Española, cuando se separa de la federación, comenzaron a tener réditos deportivos. Tanto la selección española, que es la preocupada de la federación, España por décadas nunca fue protagonista a nivel mundial. Imagínate ahora, a nivel masculino, que acaba de tener una Eurocopa, es favorito también con Argentina del próximo mundial, fue campeón del mundo, la gran generación de Busquets, Iniesta, Xavi, y la Liga Española también se fortaleció mucho. O sea, durante tanto tiempo los 2 balones de oro estaban ahí, Messi por Barcelona, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Antes, en los 90, no era tan así. O sea, tampoco hay que inventarle a la gente, pero cuando Zamorano fue Pichichi el 94-95 no era la mejor liga del mundo. Por eso el Inter de Milán lo pesca como si fuera el Manchester City y lo contrata siendo el Pichichi de la Liga Española. Claro, tampoco hay que idealizar estos proyectos. Siempre van a tener problemas, siempre van a tener matices, siempre van a haber conflictos y no todo es perfecto. Pero seguimos, esto ha sido una seguidilla y en los últimos años se nos desbandó el fútbol chileno. Cuando comienza la Premier League también es por una independización del producto. Sí, claro. Vamos al deporte en general, vamos al ejemplo. ¿Cuál es el punto de inflexión en el deporte? En el deporte de alto rendimiento y el deporte amateur en España. El punto de inflexión son las Olimpiadas de Barcelona del 92. Gracias al medallero olímpico, a la inversión, no solamente en infraestructura, la inversión en el deporte de alto rendimiento, gracias al medallero olímpico, también se mejoró el deporte amateur. También tiró para arriba el deporte amateur, gracias a los referentes en cada deporte. Cuando tuvimos al Chino Ríos, ¿cuánto se triplicó, cuadruplicó la cantidad de tenistas, de niños que querían jugar tenis? Con Fernando González, referentes, con el Nico Massú. Esto es lo mismo prácticamente en todos los deportes. Entonces, de una vez por todas, también es un tema para el Estado. El derecho de la cultura deportiva, el derecho del deporte parte también en los colegios, educación primaria, secundaria, pero sí la educación primaria todavía piensan que el deporte es un complemento, están equivocados. El deporte no es un complemento en la vida de las personas. El deporte es parte de la vida de todas las personas. Buenos temas que vamos a seguir explorando sobre la división de la federación en la liga y sobre los puntos también después de esta malograda clasificatoria rumbo al mundial que se va a realizar en México, Canadá, Estados Unidos 2026. Nosotros somos un programa de libre opinión. Abierto. Incluso invitamos a toda la gente a abrir los debates respecto a los tópicos que se tratan en esta oficina, y hay una aclaración que amerita En un programa con Claudio Palma desarrollamos mucho la crisis del deporte, la crisis y también cómo se acortaron distancias entre el deporte formativo con el deporte de cadetes. Hicimos una crítica al torneo de iniciación y la liga de promoción de la NFP. Y bueno, en ese derecho a réplica hay una declaración de la productora Haciendo Amigos donde nos critica a Claudio Palma por las críticas, me critica a mí. Nosotros entendemos y tienen todo el derecho a la réplica. Esa declaración está en las redes sociales de la productora Haciendo Amigos y tienen todo el derecho a hacerlo. La crítica con respeto y siempre salvaguardando y tratando de ser lo más objetivo posible, no le tiene que molestar a nadie. Bueno, nuestro propósito es abrir temas y quien se sienta instado a opinar, rebatir, coincidir o replicar, como se da en este punto, bienvenido sea. Siempre con mucho respeto. A ver, Ian, agradecemos a Editorial Planeta, que nos está brindando libros cada semana, ahora el 9º capítulo del Gerente en The Clinic, gracias a Editorial Planeta. Y también muchas gracias a nuestro partner de siempre. ¿Cuál es? Hyundai. El cambio no parte en el futuro, parte en el trayecto. Hyundai presenta la evolución híbrida, una nueva forma de moverse,
más eficiente, más consciente, más conectada con el mundo que queremos. Porque cuando el camino refleja lo que viene, los autos también. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Bienvenidos a nuestro segundo bloque con un gran invitado acá en la oficina de Ian McNiven, el gerente, capítulo 9. Ian, un gran invitado. No por esto no va a ser objetiva la entrevista que vamos a sostener con nuestro invitado en la mesa, pero mi ex jefe. ¿Quién será? Así es, don Nelson, aquí en The Clinic. Tenemos un gran invitado, un gran comunicador. Gracias. Un gran empresario, relator deportivo y muchas más cosas y mucho más, un currículum pero destacadísimo en las comunicaciones. Yo creo que de alguna forma hay que reconocer que ha sido un pionero en las comunicaciones en los últimos 30 años y lo echamos un poquito de menos, don Milton Milla. Se te olvidó decir que entre las cosas del currículum está suplir el Caco Villalta. El Cacho, el controvertido del grupo, el Caco. Y además con una beta comercial, yo creo que hoy en día que cuesta mucho, o sea, si uno siempre dice en las empresas, las ideas son muy buenas, pero si no las aprendes, no las sabes vender, no se desarrollan los proyectos. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Uno de los buenos alumnos destacados. ¿Ah, sí? Muy, muy bueno. No diga la verdad, ¿en serio? No, en serio. En serio, marcó diferencia. Marcó diferencia. Bueno, más que mal todos los proyectos que ha desarrollado hoy en día. Claro. Un gestor. Tú cuando hablas de el empresario, yo me di cuenta que había muy pocos programas deportivos competitivos. Estaba Deporte Total, Pirsa en el Cristal, con Julio Martínez, Sergio Livington, Raúl Prado y otros más. Y las radios daban la sobra de los horarios. A las 2 de la tarde, cuando baja la sintonía, al deporte no lo tenían en un lugar importante, preponderante. Y yo dejé de ser empleado y decidí ser empresa. Y cuando llegué primero a la radio nacional, que fue una de las grandes que tuve, hablé con el gerente y le dije, tú pones la plata y yo hago la empresa, que era Rafael Kisteiner en esa época. Ya me dice, y los horarios sí, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Estáis loco, me dijo. Es hora de noticias. No te escucha nadie, le dije. Era la época de un pino, entonces era radio de gobierno. Yo voy a ir a las 8, tú vayas a las 9 con el noticiario y te va a ir muy bien. Y después voy a las 2 y después a las 7 de la tarde. Y me aguantó la pena. Y ahí empezamos a darnos cuenta también con el Pato, mi hijo, que las vendedoras de la radio, el deporte, no mucho. ¿Por qué? Porque yo a la radio le aportaba mucho, pero me llevaba mucho. Y los otros programas eran más fáciles de vender porque eran costos bajos, yo tenía costo alto. Yo terminé pagando 40 millones de pesos mensuales de honorarios, de gastos. Controles, Julio, Sergio, Carcuro, Fuyú, Caco Villalta. ¿Quién más me falta? El Pato Yaña en un momento. Carcuro, Liz, Mauriciano, Solabarrieta, Isela, Fuyú. Trabajó con los mejores, Julio Martínez, Sergio Liz. Sí, Raúl Pizarro, que era el director del Mercurio. Bueno, y ahí tuve que salir a vender. Ahí era vivir o sobrevivir. Y nos fue bien, gracias a Dios. ¿Cómo era el contexto? Nosotros estuvimos también acá en la mesa con Claudio Palma y hablamos sobre la industria de los medios de comunicación, que por ejemplo ahora está devaluada, sobre todo porque el paralelo deportivo no nos da réditos. O sea, tercer mundial consecutivo que quedamos fuera, en cancha, no por el maracanazo ni el castigo de 1994, y hay pocos que apuestan a los medios de comunicación. Cuando usted ingresó y dijo, voy a pasar de empleado a jefe, ¿en qué circunstancias, en qué contexto usted transitaba? Mira, primero te voy a decir que uno tiene que tener programas que estén independientes de los resultados del fútbol. Uno es el que vende. Y el nivel de convicción para vender es manifestar que lo que es malo igual da sintonía por ser malo, por ejemplo. Pero hay todo un trabajo de mantención. Al vendedor, al comprador, tú no vas y les vendes y hasta el próximo año. Cumpleaños hay que llamarlo. Si le ves la pulserita que usaban antes de cobre a los tenistas, le decía, ¿y cuándo van a echar un partido? Y si era muy bueno, te ganás, y si era muy malo, te dejás de ganar. No, entonces creas una amistad. Tanto así que gente que se cambió de empresa a otra, me decía, oye, estoy en esta empresa, vente para acá. Entonces, yo creo que hay que hacer una gestión. Y obviamente cuesta más cuando la selección, como ahora, no está caminando bien. O mejor dicho, cuando está caminando pésimo. Claro.
Ahora debería existir una reinvención. O sea, justamente lo que describía Ian de que usted fue pionero. O sea, no es menor ese adjetivo calificativo, donde había nada, como Carlos Dittborn quiso conseguirlo todo, pero era un desafío importante. Era un desafío importante y además con la pasión que yo tenía, porque yo partí vinculado al fútbol gracias a don José Pérez, entrenador de la Católica, porque yo fui a hacer el curso monitor, estaba él ahí, me dijo, cabro, mañana venga a San Carlos. No, era Santa Rosa. Y fui a Santa Rosa y me entrevistó como media hora. Y me dijo, ya, ¿tiene tiempo? Si mañana venga aquí, venga de corto, traiga su ropa. Y empecé a trabajar con él, ya estuve 2 años en la Católica y 1 año en Everton. Fuiste ayudante técnico. Sí, claro, estaba Guillermo Díaz, Jorge Casanova y yo. Y viajamos para todos lados, pues ya. Y don José me empezó a tomar mucho cariño. Y aprendí mucho de él. Entonces, incluso una vez que se enfermó, estando en Everton, jugaba Everton con Colchagua, y me dijo, va a dirigir usted porque yo me siento mal. Y dirigí. Perdimos 9-1. No. Y ganamos 2-0 con 2 goles de Arezabala, que era lateral. ¿Y esa beta comercial se te demostró a través del tiempo? ¿Fuiste primero relator, primero entrenador, después la beta comercial la desarrollaste con los negocios que tienes, no sé, en la agricultura? ¿Cómo llegaste también a la radioagricultura? Me imagino también por tu vocación de agricultor. No, todavía no era agricultor yo. Fue al revés. Después te hiciste. Claro. Pero esa beta comercial, porque al final uno dice, hoy en día, uno dice, no la puedo hacer toda. Soy periodista o ejerzo el periodismo deportivo, soy relator, sí. Tampoco soy, pero no soy bueno para la venta. Se da mucho que yo escucho esto y al final uno se especializa y no las puede hacer todas. Pero hay una visión macro de claro, industria. Mira, exactamente. Se puede comer chicle y andar en bicicleta. Yo llegué a los medios siendo buen vendedor. Perdona que sea autorreferente. Yo trabajé mucho en otras áreas antes de llegar al periodismo. Y no me iba mal vendiendo. Entonces, incluso llegué a tener un laboratorio clínico. Un cuñado mío tenía un laboratorio, le fue mal y yo le compré las máquinas y me prestó, o sea, me transfirió todo el equipo técnico al médico director técnico, a las tecnólogas médicos. Y yo tuve que salir a vender medicina, que yo no sabía nada de medicina, conocía los aspirinas nomás. ¿Ah? Y no fue bien, entonces cuando vino esta beta y cuando yo me salí de entrenador, fue por un problema que yo estaba en Viña y yo estaba casado ya, el niño estaba muy, muy chiquitito. El pato que está acá. El pato. Y tuve que venir porque comía como sabañón. y no ha dejado, todavía dice ¿Todavía? Por ahí, no se escuchó, pero todavía aún. Entonces esa cuestión es que estaba tan fascinante. Yo era enamorado de la comunicación, te digo. Yo cuando relataba pensaba que todo el estadio me estaba escuchando a mí. Al principio no era tan cierto, pero al final había mucha sintonía. Pero me sentía dueño del espectáculo. Nunca me molestó ni fue sacrificio levantarme a las 5:30 de la mañana para el programa de las 7, porque tenía que leer primero si venía golpeado o no. Yo disfruté siempre, siempre. Yo creo... Uno mira para atrás el hecho de todo lo que has hecho. Cuando tú jugabas a la pelota, sí. Jugabas fútbol, no a la pelota, porque sí. Sí. Fue seleccionado preolímpico. Sí. No, es que una pasión, al final, por más allá de que yo siempre digo, yo nunca gané plata, y al final no, porque hice una gran carrera, ¿no? Pero al final hay gente que no hace tan bien o está en primera división y pueden ganar dinero hoy en día. Los tiempos han cambiado. Claro. Echo de menos la parte pasional, donde está la preparación, donde está reinventarse. Hay algunos próceres que creen que por lo que hicieron hace 10 años atrás pueden seguir hablando o hacer tonteras. Yo creo en la especialización, en buscar oportunidades. Pero tú, ¿cómo sientes hoy con la dinámica del periodismo deportivo? ¿Echas de menos antaño? ¿Crees que es copiar y pegar lo que viviste anteriormente? O sea, ¿qué programa hoy en día tiene los máximos referentes en comunicaciones como los tuviste tú? O sea, un programa de radio que los máximos referentes del comentario deportivo los tenías tú, no los tenían otros programas. ¿Quiénes son los Livingston, los Julito Martínez de hoy en día? Que eso fue parte de la estrategia. Yo tenía que desvestir a los demás para que una radio que tenía baja sintonía tuviera más sintonía yo. Entonces, al tener más sintonía,
Yo financiaba la radio en el fondo. Pero es un riesgo, porque al final, claro, hoy en día cuesta Es que no. creer que puedes financiar ¿Sabes algo qué? con los referentes del periodismo deportivo en un programa. Es que la radio yo negociaba que hicieran de banco. La radio pagaba los sueldos. Entonces, para mí era muy cómodo y para la radio también, porque nunca tuvimos pérdida. Fíjate que hubo un año, el 96, cuando vendimos 500 palos, 500 millones, el 96 o 97. 96 cuando la U llegó a semifinales Perdón, con Russo. vendimos 700 millones, discúlpame, porque no estaba considerando el Mundial. 700 millones. Claro. Tenía que eso que ver ya en ese instante, porque ya la máquina estaba corriendo, tenía vida, Claro. autómata, pero de todas maneras usted le daba un upgrade, un valor agregado. Tenía que ver paralelamente, usted jugaba el 96, donde era la década dorada de los clubes chilenos, la U llegando a semifinales de Copa Libertadores con El Marcelo fútbol Sala. español, Iván Zamorano. Fútbol Es que español, yo venía de tuve ser mucha Pichichi. suerte. Real Madrid. Yo tuve mucha suerte porque yo me fui de Chilevisión al 13 y del 13 me llamaron Ricardo Claro con Fernando Leighton y me dijeron que me fuera a hacer cargo del área deportiva. Y tuve suerte, ¿por qué? Porque los convencí que había que comprar la Copa Libertadores de Colo-Colo y salió campeón. Aunque no pudimos transmitir la final porque Mega no llegaba a todo el país y Dragicevic, que era muy vivo, dijo: la final, si es que llegamos, la negocio yo. Y pidió una barbaridad que el canal no lo iba a pagar. Claro. Entonces fui donde don Ricardo y le dije: pero don Ricardo, tenemos que ser primero. No, me dijo, no es buen negocio, seamos segundo y dormimos todos tranquilos. Y para que se entienda, antes se negociaba directamente con los clubes, no con la Conmebol. Claro. Bueno, y lo otro fue con Zamorano. Que Zamorano lo vi jugar en Cobresal y dije: este cabro le pega. Y llamé al chico Suete y le digo: oye, Alfonso, hay un cabro re bueno. Me dijo: no, los cabros de provincia les cuesta mucho, me dijo. Bueno, y cuando vino a Santiago... Un visionario. También se equivocan. Oye, y cuando vino a Santiago y Iván para irse, pasó por el programa, el Pato lo llevó para entrevistarlo, y bajamos a almorzar con él, partía a las 7 de la tarde, creo, el avión. Y le vi una corbata ahí nomás y le dije: ven. Y entramos a Richmond, que era una tienda que estaba al lado de la radio, frente al municipal, y le puse la corbata, qué sé yo. Y se fue a jugar al San Galen. Después pasó al Sevilla. Y cuando estaba en el Sevilla me llama un día y me dice: Milton, me dice, que me vendieron al Real Madrid, me llamó Doldrá. Él lo llama. Él, para contarme. Y lo entrevisté, obviamente. Y le dije al canal: hay que comprar este gallo. No, pero mira, hay que comprarlo. Y el gerente me dijo: anda a comprarlo. Compré los derechos. Y le fue al canal. Dije: no había gente en las calles cuando jugaba Iván, pues era un ídolo. Sí. Un ídolo. Era una estrategia quizás genuina, no una táctica tan consciente, de tener cercanía con los deportistas, guardando la distancia profesional, mira, para que después tuvieran la confianza de hablar con usted. Mira, Nelson Acosta, Sampaoli, Iván Zamorano, que no lo sabía. Yo tuve la suerte de llegar ya armado al periodismo deportivo con un auto último modelo. O sea, no necesitaba, y además los dirigentes no tienen un 20, pues sí. Y yo, al programa deportivo, ¿qué es lo que hicimos distinto? Integramos a los dirigentes al espectáculo. Los dirigentes ya eran parte de la pauta. Nasur con Abel Alonso, las peleas eran maravillosas y yo los llamaba en la mañana y se ponían a pelear ahí, entonces se levantaba la sintonía. Extraordinario. Válido. Como show, además. Claro. Entonces yo ahora veo los programas parando y digo: yo era el niño de San Camilo para al lado de lo que hay ahora. Se perdió un poco el sentido del espectáculo de los medios de comunicación deportivos. Eso que usted generaba de repente con el mismo Nelson Acosta presente en el estudio, con Ricardo Humor, quizás con un antagonista que era el Caco Villalta. Era mucho más que un director de un programa y un periodista. Claro. Era prácticamente una especie de directivo, apadrinador de jugadores. Sí, como un maestro de circo, de ceremonia. Claro, el dueño del espectáculo. Y este espectáculo no solamente tiene que ver con las comunicaciones, sino la dirigencia... ser, no sé, un confidente de un entrenador. Mira, estaba Nelson Acosta peleado con todos los medios. Pelado. Entonces se iba a Francia. ¿Ah? El Caco la forraba. Por el proceso de Francia 98, cuando partió. Estaba último en Unión cuando llegó a ser 17 entrenador. Partidos sin ganar. Eso es una cosa... ¿Es verdad que la alternativa previa a Acosta era Jorge Socias? No sé. Perdón. Te voy a decir tal cual fueron las cosas. El doctor Orozco estaba hasta aquí con Socias, lo quería sacar, y le empezó a meter la mula.
Estaba a humor de presidente, si no me equivoco. Ricardo Humor. Entonces yo a humor lo conocía antes porque mi hermano era casado con paisanas, que sé yo, tenía muy, muy buena relación. Y me dice un día, ¿qué opináis, socia? Vente para la casa, le dije. Y llegó a la casa y le dije al pelado Acosta, vente para la casa. Y a humor le cité a las 3 y al pelado le dije, llega como a las 4, va a estar a humor acá. Le dije, viejo, si se quema, socia, te quemáis tú. Si se quema el pelado Acosta, se quema el pelado Acosta. Entonces empezaron a conversar y se citaron para el otro día a la oficina de humor y ahí llegaron a acuerdo. Y otro chascarro bueno, Nazul, presidente, y el desaparecido Aravena, de técnico, Orlando. Orlando Cabezón Aravena. Claro, divertido. Y ahí te tengo Personaje. otra con Aravena en Egipto, después te la cuento. ¿Cuánto rato tenemos? No, pero me pareció interesante 40 minutitos. ¿por qué social no? Porque quizás no tenía buen nombre en ese instante. No, para manejar este grupo de jugadores carácter. tenía que tener carácter. Ok. Nelson ya era zorro viejo, Zorro Viejo venía de vuelta. claro. Todo esto para reemplazar a Ascargorta en ese instante. Exacto. Contexto. O sea, Y- participación directa en la elección a eso voy, claro. de Nelson Acosta como entrenador, seleccionador, el proceso Francia Sí, así fue. 98. Lo escribo en las memorias que las voy a sacar, creo que en Eso, la febrero. memoria ¿Es verdad? que- ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que a San Paoli lo tuviste como 4 reuniones en tu casa? O sea, esa casa, si hablara esa casa, ¿en la misma casa de siempre? ¿En la de esa o no? Sí. No, no es la misma, porque la misma la demolí y construí otra. Porque 4 me quedó veces. chica. Si tuviera micrófono, como, A ver. como en algún tiempo decían después de Jadwe, después del personaje. Me llamó decían- Jadwe. Decían, Te juro. decían, Ahora, está lleno de micrófono Ian, en todas partes. No podía fui, hablar. oye, ¿Ah? cuando fui a ese programa, que me viste tú con la niña hasta que se me olvida el nombre, que es una simpatía. En Vía X. En Vía X, Listo. dije que era mal entrenador, que era como entrenador Jadwe. Mal. En la ¿Entrenador parte o de- presidente Jadwe? per- ¿Cómo era presidente? perdón, como ¿Sí? presidente. Sergio Se Jadwe. creía entrenador también, pero Que sí, pero él le digo, mire, como dirigente hizo algunas cosas buenas, pero hizo en lo deportivo, sácalo. Pero lo hizo mal en lo otro. Los problemas de plata son insosolayables. Y me llama el otro día y me dice, ¿cómo que son insosolayables? Me dice, yo pensé que tú eras de los periodistas buenos, qué sé yo. Le digo, oye, weón, le dije, perdón. Le dije, oye, no es programa farándula. Oye, weón, le dije, no seas pato, weón. Y me contó cómo había sido la cosa de las plata. ¿Y cómo fue? No se la voy a contar. No, No, pero interesante. No nos cuente, ok, me dijo pero... que él llegó al grupo, la película es re buena esa que hicieron de Jadwe, del fútbol chileno. sí, claro, en Bueno, Netflix. y fue muy parecido porque dijo, mira, yo llegué y tenían la repartija hecha. Y me dijeron, esto te corresponde a ti. Y lo agarré. Y le dije, Ángeles Araya. claro. Y le digo, oye, ¿y los muñecos que quedaron, qué sé yo? Ah, eso es culpa de marketing. El merchandising, Claro. 20, 30, Claro. 40 palos botados. Sí, que todavía entonces le están dije, en los ya, containers. te digo una cosa, dame una exclusiva. Y me dice, no, pues si no estáis trabajando. Sí, pues es que me haya una ¿Esto hace exclusiva. cuánto? ¿Un año? No, nada. Si hace nada lo llamó Jadwe. ¿Cuánto? No lo sabíamos. ¿Un mes? Un mes y medio. Hace un mes y medio, tú tuviste la entrevista con Ángeles Araya en Todo va a estar bien de Vía X Claro. y afirmaste aquello. La Ángela. Ángeles Araya. Sí, Y te llamó al día siguiente Jadwe. exactamente. Y te dijo eso. Claro. Te retó. Ah, me Te re- llamó la atención. Sí. Ubícate. Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazo en el aeropuerto que Jadwe. Bajó 10 kilos en 15 días. En el aeropuerto cuando se fue. Se fue. Cuando se fue A Estados Unidos. supuestamente de vacaciones. Paralelamente un partido con Uruguay. Claro. Sí. Cuando se escapó. Ahora yo no entiendo por qué todavía no terminan el juicio con él. No, qué increíble. Me dijo que iba a volver y que tenía 100.000 seguidores y iba a tirar de presidente del fútbol chileno de nuevo. Es optimista, está La bien. cresta. ¿Ah? Bueno, El mundo al revés. Ante la debacle, él cree que tiene posibilidades. Espérame. Claro. Pero tú ves ese escenario posible. imposible. Espérame, lo de San Paoli, ¿tú lo invitaste o él sí? Mira, no, te cuento. La estrategia de San Paoli. San Paoli Ah, era muy amigo del Caco. Ya, Don Caco. Y yo encontraba que San Paoli andaba bien porque no me gustaba Bielsa como persona. El fútbol de él lo admiraba, pero Claro. para que Bielsa gane el equipo rival tiene que jugar como él quiere. Sí, claro. ¿Ah? Porque si se le refugian atrás y juegan de contragolpe, pierde. Bueno, y total que estoy un día en el portal La Dehesa y fui a comprar y estaba San Paoli al lado. Le digo, hola, ¿cómo le va, Milton? Me dice, yo que estoy comprando una cosita para hacer una obra social. Me dice, compré unos muñecos para regalar. Y me senté a tomar un café. Le dije, oiga, voy a tomar un café, tomemos café. Y empezamos a conversar.
Bueno, esta conversación se prolongó por horas, te digo, no, tanto no, una hora, ponte tú, sobre el fútbol, sobre la selección, sus aspiraciones, sus sueños, un tipo que tenía muchos sueños. Y al poco tiempo me dice, Milton, necesito hablar con usted. Le digo, pucha, véngase a mi casa. Y fue a mi casa. Entonces, el tema fue que primero llegó, pasó al baño y tenía malas las chapas. Y estaba Cristóbal, mi hijo, y Santiago. ¿Aló? ¿Quedó encerrado? Como media hora. O media hora. San Pablo, así, el chico San Pablo. La Cepita me decía, yo sentía golpe hace rato, pero no sé dónde. ¿Qué? Encerrado en el Pues baño. claro, total que salimos a la terraza y me dice, mire, estoy súper problemado y quiero su consejo. Lo escucho. Brasil me hizo una oferta que es irrenunciable. Esto es cuando ya Arturo Salá había llegado. Sí, ya, no, ya estaba... Y estaban negociando. ¿Era presidente Arturo, no? Arturo, Llegó 2016. Arturo. Llegó No, no, Arturo no, y Harold estaban Maynacle. negociando. Ah, estaba terminando Harold. Harold. Y ya. Pero entonces no es 2016. No estamos hablando de la época entre Jado y Salá. No, antes No, la no, Copa, antes. antes la Copa, Previo de a la la Copa Copa América América. 2015. Sí. Perdonen que tomé té, pero No, que con Jadwe 2015. Y Sí, la po. Copa América. con No tiene Jadwe importancia. 2015, Ya. 2016, Pisi. Ya. No, para establecer un poco, Contextualizar. contextualizar. no, Sí. yo tengo que tomar el Uber para llegar a la casa, si no me pierdo, bueno. ¿Y tenía que una oferta de la selección brasileña o un club? De la selección brasileña. Entonces me dice la selección brasileña, qué sé yo. No, perdón, Palmeira, discúlpeme. Palmeira. Entonces me dice, pero es irrenunciable, qué sé yo, patatín, patatá. Le digo, mire, hable las cosas. ¿Está cómodo aquí? Sí. Y si es por plata, hable con Jaude. Jaude era el presidente. Le arregló como 5 veces el contrato. 10. Yo entiendo que fue con 10. Jadwe. Sí, con Jaude. Bueno, Que fue después de obtener la Copa América. Copa América 2015. Sí. Y ahí le arregló le hizo 10 10 veces. días el contrato. Por cada partido. Claro. ¿Es cierto que él ya tenía una crítica respecto al futuro de la generación dorada? Que finalmente le dio la razón a aquella crítica porque... Esa es la segunda no visita a la clasificaron casa. A Rusia, ok. La primera que tú Fue- le asesoraras, si se quedaba. Que se iba. le diera consejo. Ya. Para que suene menos pagado. Oye, y después llama un día y me dice, tengo que hablar con usted, Milton, porque me voy de todas maneras. Bueno, le dije, vaya para la casa, pero dije, momentito, aquí tiene que estar todo mi equipo. No quería que se prestara para malos entendidos y le dije a todo el equipo que fuera, no fue Carcuro, ¿no? Gilbert, Caco, Danilo, bueno, Sergio Gilbert, Caco Villalta, Danilo Sí. Díaz. entonces dice, mire, yo le quiero decir que me voy, pues la selección no tiene vuelta. Esta selección se muere. Es ingobernable. Ingobernable, porque este es un curado, este otro es una anacoreta, y me empezó a destruir Otro los el jugadores sapo. que eran de él. Uno el sapo. Claro, entonces Categorías por todos lados lo en el plantel. reventó. Entonces, cuando se Para fue, salir trasquilado. claro, cuando se fue, le dije a los cabros, este nos quiere utilizar, Absolutamente. él nos quiere utilizar para que nosotros demos la noticia que es de la escoba. No decimos nada. Y no dijimos nada. No se trató Hasta que en Sergio- ningún programa. En ninguno. ¿Hasta qué? Gilbert me dice, quiero sacar la columna. Sácala. La última noticia. De las últimas noticias del Mercurio, Gilbert. Ah, perfecto. Ahora trabaja en la última noticia Sergio Gilbert, sí. Y le digo, ándate moderado, sí. Porque yo quiero tener algo el pollito que te vaya a comer. Entonces hice una crítica que le dije, me sorprendí en San Paolo, que lo pensé que estaba ilusionado con los buenos resultados que tuvo, y la manera de jugar, que era un buen clon de Bielsa, aunque él se molestó y dijo, no, yo ya no soy Bielsa, dijo, yo soy yo. Y tenía razón. Bueno, y hicimos el comentario de que él estaba muy aburrido con la selección y que no le veía futuro, porque esta selección, esta generación se acababa luego. Y era indisciplinado. Ese fue el comentario, Claro. No menor. no menor. Que Tú haya- me hiciste otra pregunta. Lo del rehén que describió el Caco Villalta, ¿fue en Sí. esa reunión o fue posterior? En esa reunión, En esa reunión. sí. Claro, porque estaba negociando con Arturo Salá en ese minuto. Claro, Arturo Salá 2016, sí. Para salir. Claro. Y ahí Pero dijo, tenía que "Me pagar siento multa. un rehén. Claro, porque tenía que pagar una multa. indemnización. Exacto. Y yo después que le volé la cabeza, voy al gimnasio y me encuentro con él. Con San Paulo. Frente a frente. Y ya no era el San Paoli que, mire, Milton, qué sé yo. Hola, ¿cómo le va? Me dice. Hola. Y, siguió, y lo vi nadar y estaba agrandado, no sabía nadar y él nadaba. Y
Y cuando voy saliendo, estaba parado esperando un taxi. Y le digo, Jorge, súbase. ¿Dónde va? No, voy aquí. Iba a hacerse un tatuaje, güey. Eso te iba a preguntar, ¿tenía tatuaje en ese momento? No sé, pero sí iba a hacer un tatuaje. Cambió cuando su lo llevé. físico. Estrella po. de rock. Le metió pesa, aumentó Estrella de volumen. rock. ¿El tiempo le dio la Ojo. razón a Jorge Sampaoli? Absoluta. Ok. Te digo, Sampaoli le faltaban muchas cosas porque venía de un pueblo chiquitito, con Misiones, no sé cómo se llamaba, pero tenía mucho talento. Además, ¿sabes qué? A él le faltó a lo mejor un poquitito más de, no voy a decir cultura, pero de manejo le llegó muy rápido el éxito. Y cuando el éxito llega muy rápido, uno se intoxica. Y hay Claro. que entender que el éxito es un malentendido que de repente te abandona. Casilda. 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 La Casildense. memoria este gallo. Milton, sí aprendí de Pato y tú. Le dio la razón a Sampaoli. ¿Ustedes le dieron un feedback? O sea, este gallo no quiere utilizar, fue la impresión Sí. del momento, pero fue una conversación en casa, quizás todo no se puede decir, pero ¿ustedes le dieron un consejo, un feedback respecto a lo que le estaba diciendo respecto a que este era curado? este era podíamos sé hablar, cuánto, viejo. esto otro? No podíamos hablar, si quedamos sorprendidos. Ok. El Pato me miraba y me decía, no, si fue uno cuando hace la formación del equipo al arco fulano, tac, 2, 4, 6, 8, no sé, pues, güey. Se las voló a todos. Porque es difícil manejar, Mira, porque es un golpe periodístico finalmente. Claro, pero que ¿sabes qué? El golpe periodístico cuando hace daño, no vale la Yo pena. creo eso, personas profesionales inteligentes que estaban escuchando ese discurso, ese relato, automáticamente no pensaron, este gallo cree que uno es tonto o es demasiado evidente, que quiere salir trasquilado, que quiere salir bien parado y matar Claro. a sus dirigidos con sus luces y con sus sombras. Claro. Entonces automáticamente ustedes se dieron cuenta, nos Sí, po. quiere manipular. Sí. Porque al final no solamente hizo la Es que, reunión claro. con ustedes, sino también en Pinto Durán con los demás periodistas, Guarelo No. y compañía, ¿no? No, eso lo hizo después como respuesta a lo que nosotros dijimos. Ah. Ahí él ¿No pasó vio con el respuesta? Cóndor. ¿No vio? Mira, con el Cóndor Roja pasó lo mismo. Guerrero no fue. Fue Sagreo, Danilo, Sergio Gilbert de nuevo, el Caco. Perdona, con el Cóndor Rojas, ¿por qué? ¿Cóndor Rojas también? Porque el Cóndor Roja lo tenía yo a Aravena en la caseta, si esto lo he contado 1000 veces, porque en Brasil. ¿Por qué? Porque Oscar Viris dirigía de abajo con walkie-talkie, Aravena lo... Con Venegas también. ¿Ah? Sí, Claro. Sí. Y le estaba suspendido. Y le digo, si te quedas en la galera te van a comer. Yo transmitía por el 13 en esa época. Vente a mi caseta que vaya a estar más tranquilo. Entonces, Aravena, yo me acuerdo de una frase. Oscar, los cabros están muy atrasados, que se adelanten 10 metros. Y yo abría el micrófono y se lo ponía y me pegaba letazo. Y Gonzalo Bertrán, director del Canal 13, me decía por los audífonos, Caballero cruzado. Milton, no puede hablar Aravena porque hicimos un convenio con el 7 de no contratar gente. Puta, yo ni le tiré pelota. Y Aravena, ahí. Entonces, cuando termina el partido, yo dije, por favor, que nos vengan a buscar, porque no sabíamos la reacción del público. Y llegaron los policías, 2 horas después, a la caseta, ya comentamos todo, largué la transmisión para el canal, y nos fuimos al camarín. Claro. Y yo me saqué la insignia del Canal 13, esas chaquetas blancas muy bonitas que usaban, Sí. y agarré a Aravena de la espalda, y andaba con el walkie-talkie yo, seguranza, y pasé con él al camarín. Y entré al camarín, y ahí el presidente del fútbol, Sergio Stoppel, le digo, ¿dónde está el lesionado? ¿Dónde está? Y me dice, ahí está. Entro y estaba con un parche de una cuestión así, pero había sangre por todos lados. Yo creo que descuartizaron a uno para tirar sangre. Claro. Y Era yo dije, excesivo. ¿Se le dio pegó. cuenta usted de eso? ¿Ah? ¿De que era desproporcionado? Era desproporcionado, además había una cosa, pero yo no lo gasté y le creí. ¿Le creyó el Cóndor usted? Ah, en ¿Le el creyó? momento le creíste. Claro. Pero Entonces- habló directamente con él, ¿o no? Usted entró al camarín después de la caseta, No, terminado el ¿cómo te incidente sientes? inmediatamente. Mareado. Bueno, ya hay un chascarro re bueno porque de repente entró el presidente. Mira, fíjate que Miguel Nasur estaba afuera. Milton, dile que nos van a castigar. Dile que vuelva el equipo. Nasur, que era Inmediatamente. zorro viejo. ¿Eh? Y no, ya había sido... Cuando recién entré al camarín. Perfecto. Pero O ya sea, entré al era camarín difícil hacía 20 reaccionar en minutos, la frío. gente todavía estaba en el estadio, media hora. Y bueno, pasó eso
y de repente llega el oficial y dice, se tienen que ir todos al avión directamente. Y había un avión esperándonos. Periodistas, jugadores, todos no tenían temor que quedara el escoba. Y yo fui pelado en el aeropuerto, no había nadie allá. Y el ascensor... Sao Paulo era, ¿no? O no, en Maracaná. Río de Janeiro. Y yo dije, churra, ¿qué hago? Tengo $1.500 en el hotel, no los pierdo. Dije. Y me fui por la cola del avión por la parte oscura y me arranqué. Entonces había en la esquina, había una ambulancia. Y estaba así yo, si no conozco el país, cerca de los aeropuertos siempre los barrios son malos. Sí. Menos en Estados Unidos. Y le digo, ¿me pueden llevar? El tipo me dice, no, depende, vinimos a dejar una persona, qué sé yo, pucha, mire, tengo miedo, total que me dijo, váyase atrás. Me dejó por ahí. Entonces, lo que yo escribí fue que fueron 80.000 personas ese partido. Y 2 salimos en ambulancia, el Cóndor y yo. Notable. ¿Sabes que hay un episodio escrito que finalmente es más desconocido de lo que uno cree? Usted fue protagonista, incluso fue parte de la comisión investigadora respecto al caso, al incidente. Entiendo que Orlando Aravena, que estaba en la caseta junto a usted, inmediatamente tuvo una opinión al respecto. Se me dijo, no le pegó, me dijo. ¿No le pegó? No le pegó. Él sabía. ¿Ah? Dijo que la pelota no le había pegado, no se había cortado. No se cortó. No, me huele mal, me dijo. Baje el micrófono, me huele mal. Le huele mal. Yo Eran apuesto pocos. hasta el día de hoy que Aravena no sabía. No sabía. Bueno, y hay un tema también de tacto, po, de intuición, ahí usted lo vio, estaba al frente. Sí. Lo dijo porque quizá vio que la bengala estaba lejos del cóndor. Y yo vi que una esquila de estas cuestiones, como Que no me justo se imaginé una dio. brutalidad tan grande. Justo se dio la bengala, que Claro. fue todo... Y creían que era la fogueteira. La fogueteira. Pues salió en la revista Claro. Playboy. Terminó en la farándula. La fogueteira cobró no sé cuánto, fue la mejor bengala que tiró en su vida, pues. Ah, no, perfecto. Todo salió, pero... De pedir de boca. menos al final. Hubo pocos reporteros y periodistas que entraron al camarín. Siento que usted tuvo el privilegio. Yo no vi a ninguno. ¿Ah? Yo no vi a ninguno. Fue el único usted. Yo digo Ok. que yo no vi a ninguno. Hacia allá voy. Y el camarín no era muy grande. Ahora, te voy a decir, el Caco Villalta al tiro dijo que era chamullo. Desde Santiago, o no sé si estaba por la radio el Caco, dijo, esta cuestión no es así. Y el Guatón Caus fue el otro, que en paz descanse. ¿Y Edgardo también- Marín? No sé. Puede haber sido Edgardo también, que era muy vivo, era despierto, Marín. Es despierto, no era. Y total, te cuento que pasan los días y el Pato Oñate, gran reportero. Espera, antes de ir para allá, es cierto, bueno, a mí me lo contaron, Sí. pero dijo, pregúntale a Milton porque Milton la tiene clara, nosotros solamente especulamos. ¿Qué de verídico hay de que Fernando Astengo algo le iba a decir usted en el camarín? En ese instante, cuando estaban las papas quemándose. No me acuerdo. ¿No se acuerda? No, sí me acuerdo. Es delicado, Claro. pero Mira, me encontré en el... algunos lo vieron de lejos, de que se acercó Fernando Astengo a usted. Sí. No le contó nada, o si quizás sí le contó, pero queda en su No secreto profesional. no se acercó para decirme cómo andaba la salud. Por supuesto, si el tema era otro. Y lo vi a Fernando, fíjate, en el entierro, en la misa de Orlando Aravena, que me dio mucha pena. No había nadie del fútbol, nadie de la NFB, nadie. Y fue un técnico de la selección, mal que mal. Técnico importante. Técnico importante. Bueno, con Aravena tengo un cuento que estábamos en Egipto y yo llevé ropa de invierno porque íbamos, mi suegro, que en paz descanse, el Fico Puga, me dice, lleva ropa porque en Inglaterra hace frío, y eché pura ropa de verano. Llegué allá de Chalico y había 40 grados. Entonces fui a comprarme ropa y estaban las túnicas, el sayí, la cuestión, toda la payasada. Y me la puse y bajo para hacerme el show delante de los jugadores que estaban ahí. Y afuera me dice, llamemos a Aravena y ofrecerle contrato, me dice. Me tapé la cara y llegó Aravena. Entonces se sienta Aravena, te presento, Alfredo, con el puro. No digo que en paz descanse ya, sí, pero cada uno que nombre va a ser en paz descanse y soy yo el único que queda de esa generación. Pues. Que usted y el caco, ¿no? Claro. 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 Oye, y llegan a venir, nos sentamos en el lobby del hotel y afuera le dice, bueno, este señor quiere hacerte una propuesta, le dice, acá hay mucha plata, le dijo. Y Aravena,
Entonces, afuera me mira y me dice, jala yandal al dólar. ¿Ah? Y le hicimos todo el cuento y al final me dio no sé qué, me saqué la cuestión, le dije, para ver, Orlandito. Me dice, mira, weón, se sabe esto en el camarín y no entra, no, se sabe esto en el comedor y los cabros con los jugadores y no traen más al camarín, me dijo. Se paró y se fue. Pero como era caballero, el otro día me dijo, oye, ¿qué? Pero espérame, quedé metido con el Caco. Y el Caco, obviamente inteligente, preparado, ¿por qué él intuyó que todo era una farsa, una mentira? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Se dejó llevar también porque conocían el perfil del Cóndor Roja, No, que era un tipo de liderazgo duro? Esto viene que antes de partir el avión Claro, les ¿cuál es decía, el oye, si no contexto firmamos previo? los contratos... No, si esto viene de antes. Estábamos en Villa Carlos Paz nosotros cuando la selección fue a jugar la Copa América ya. ¿Te acuerdas de Córdoba? Sí, 1977. Vicecampeón. Estábamos Vicecampeón. después del Vicecampeón almuerzo. Chile, que equipazo. Claro, equipazo. ¿Y sabes qué? Fue muy canalla la programación porque terminó de jugar y al otro día jugaba en Buenos Aires. ¿Ya? Y tuvo que tomar un avión y yo, menos mal que me llevó uno de los cabros que era de Calpani, los Alonso. Me llevó, que no es pariente de Abel Alonso. Y nos fuimos en auto y llegamos a las 5 de la mañana, te digo. Y mira, en la noche, es que de mí se me va iba manejando esto, iba por una calle a las 4 de la mañana y de repente siento la frena y había un barco. Se metió al puerto. Bueno, llegamos tarde, tuvimos que ir a transmitir. Y en esa selección estaban peleados con Miguel por los premios. Y llegó el contador de Miguel, que no era un tipo muy, muy agradable, y le dijo en la conversación a los jugadores, ustedes son mercenarios. ¿Se acuerdan de esa frase? El contador de Miguel Nasur le dijo a los líderes, me imagino. Era contador de la selección, claro, de la NFP. ¿Quién estaban ahí? NFP. Roberto Roja, Astengo, todos los que tú sabes. No, estaba todo el equipo, si era almuerzo. todo el equipo. Estaba todo el equipo el plantel. sobre mesa. Y los periodistas estábamos allá. Y cuando ustedes son mercenarios, y el Cóndor agarra una silla, para pegarle el guaracazo. Quedó la del panadero. A eso agrega tú que en esa selección Ivo Basay, fue esa selección cuando apareció... Basay, Letelier. Claro. Estaba vendido a... ¿Francia? Italia. Francia. Basay, A Francia. Y salió que estaba vendido a... San Etienne, ¿no? A Francia. Sí. No, pero a México. A Necaxa. A México, al Necaxa. Y ahí quedó la escoba con él. Mira, la selección venía mal. Venía del bochinche, está en el Estadio Nacional. Y bueno. Era muy rockstar, era muy estrella, era la gran figura del equipo para no sancionar a Cóndor Roja después de amenazar con un sillazo al contador de la NFP. ¿Se le protegía, digamos, por su condición de figura? Es que yo creo que no había nadie que se atreviera. Además se merecía el silletazo. No puede ofender él. Él no está al nivel de los jugadores. Pero el Caco tenía... ¿Qué le ayudó a entender que al final esto, que el corte no era un tongo, era una mentira? Mira, ¿Cómo se dejó llevar por eso cuando te dijo? En parte quizás ese contexto, de que estaban mal las relaciones. Claro, no, yo creo... perdón. De ahí No al sé si punto que tengo- llegaste. Sí. A mí, no soy tan joven ni tan viejo, el Pato me conoce, pero yo todavía no cierro el contexto, el propósito del Cóndor Roja, que muchas veces ha explicado que tiene una misión deportiva, que en ese instante también para que las nuevas generaciones Lo hice conozcan, por Chile, eso lo dijo. clasificaba uno por grupo y te tocaba Brasil en la zona. Entonces, él deportivamente quizás encontraba que era la única vía para poder Eso clasificar era. al Mundial de 1990. Pero no era él, eran. ¿Pero usted está convencido con esa tesis? ¿Que eran varios? ¿No? ¿Que el propósito era deportivo? Obvio. ¿Y cuál sería otro? Si el Cóndor Roja fue muy tonto. Porque si él termina el partido que estaba jugando un partidazo, lo venden a Europa. Al Estaba tiro. listo, creo que estaba listo. Del gremio Sí, estaba esas listo son en brutalidades Europa. que uno se arrepiente después en la vida. Son- Mejor No, arquero del momento. Si no habían 2 o 3, estaba dentro de la terna Está- a nivel mundial. Sí, una cosa... Mínimo entre los 5. Mínimo. Mínimo entre los 5. Después lo trataron súper bien en Brasil. Sí, fueron muchos los gallos. Muy, muy. Mira, yo esa noche que me quedé allá, que les conté de la ambulancia, el cuento, salí a la calle a comer. Y entro a un restaurante que estaba lleno. Y pedí una mesa, pegaba un puesto, me acuerdo. Y aparece Luciano, un periodista que me había entrevistado antes del partido. Cuentan cómo viene la selección, en fin.
Entonces, solo, ven para acá. Y me sentó en la mesa de todos los periodistas, un amigo chileno, y decía, ¡ay! Aquí me van a hacer masacrar. Mira, tan finos los gallos que tocaron de a poco, están eliminados, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, pues lo dije que él iba a decir. Bueno. Brasil se portó bien. Y lo del Caco, te digo, yo creo que fue por ver lo que yo no vi. Sí, la impresión. Y ¿sabes qué? Que frente a un televisor se veía mejor que en la cancha, donde tienen repetición. Pero se atrevió a decirlo. Si ya estaban frente a la Embajada de Brasil, querían quemar la Embajada de Brasil. Si estamos locos. Estamos locos. Oye, Ian, ha pasado súper rápido, ya llevamos más de 40 minutos conversando con Milton y llevamos dos temas que los dos temas son fascinantes, son apasionantes. Usted bien sabe que a mí me gusta escribir, ahora ¿Sí hace poco tu tercer libro? Sí, voy, el sexto libro. Ya. Voy ahora al séptimo, que muy probablemente sea otra biografía. Estamos cerrando ahí con la editorial Planeta, que además es auspiciador nuestro. Pero quería pasar a otro tema. Hoy día los medios de comunicación, usted desde la distancia está escribiendo su memoria, que no solamente son memorias deportivas, profesionales, también está escribiendo cuentos, está entrando al mundo de la ficción, le gusta también el ámbito artístico, ha comenzado a evaluar las pinturas, las esculturas, está en otro momento. Desde esa distancia que le da un poquito más de frialdad, objetivización respecto a su criterio. ¿Cómo miran los medios de comunicación deportivos hoy día? ¿Están decaídos también? Mira, ¿Están en alza? Te voy a contar el principio. Para ir a transmitir nosotros a Iquique, teníamos plata de hoy que pagar 3 millones de pesos por la línea telefónica. Hoy día, tú transmites gratis desde Japón de manera instantánea. El periodismo ha tenido una evolución tremenda, tremenda. Y esa evolución está basada en la capacidad de información. Que ojalá la inteligencia artificial, no solamente en el deporte, en la política, en todo, no falsee, ¿no es cierto? El periodismo deportivo hoy día es un periodismo deportivo más técnico, menos intuitivo, menos... A ver, Julio y Sergio nunca fueron a la universidad, ponte tú, ir a Los Reyes la cuestión, Carcuro tampoco, yo tampoco. Entonces, en nuestra época, la trayectoria valía mucho. Hoy día, porque no éramos muchos, lo que yo me integré a la élite del periodismo, si lo puedo decir con modestia, fue en ese grupo que estaba Julio Martínez, Sergio Livington, Tito Fuyú, Isela, Ricardo Marín, Héctor Vega, Onesime. Héctor Vega, que lo traje de Argentina, gran persona, pero además estaba Nicanor Molinare como relator. Había una camada histórica. Hoy día no está esa camada histórica. Pero el periodismo ha evolucionado porque ya la radio no es lo de antes de la transmisión de los partidos. La radio es un complemento de la televisión. Y hoy día la televisión lo hace todo. Hoy día la televisión, el fútbol es un espectáculo televisivo. De hecho, este último partido de Chile con la cancha del Estadio Nacional, uno se parecía que estuvieran fuera de Chile. Sí. Porque estaba preciosa. Y eso ayuda a que el televidente se quede. Mira, yo una vez estaba en un estadio, no lo voy a decir, viendo, y me cambié y estaba el fútbol español. Era una diferencia en la parte escenográfica. Por eso me alegro mucho lo que hizo la Católica. La Católica es maravillosa. Claro. ¿Cuál es a propósito de eso, cuál es la responsabilidad que tú le adjudicas dentro de lo que estamos viendo, de la crisis del fútbol chileno, al periodismo deportivo? No, periodismo deportivo, fotografía es lo que está pasando. Y critica. Como decía... Sócrates, parte del problema. Creo que Sócrates, me puedo equivocar, decía... que el futuro es cambiar la comunicación, todo. el periodismo, en Hyundai, las comunicaciones, decía algo parecido. Es como el estábamos sobre el caballo. No hay que dejar porque que si queremos un mundo mejor, y eso necesitamos avanzar en energía. Tú, si no tuvieras el periodismo que te denunciara, le tiene mucho miedo a la parte política. Mira lo que ha hecho el periodismo. Kona, el periodista de más del eficiencia, que más creo que autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Todo lo que ha pasado con la cuestión esta de las... ¿cómo se llaman estas las fundaciones? Sí. Y de ahí empezó la madaje y empezó a ver, y llegó felizmente la Dorothy Pérez de Contralora y empezó a sacar la mugre que había, y cayó el abogado, y cayó y están presos y van a caer más, y van a seguir cayendo. Entonces, eso fue ahora del periodismo, tan criticado. Ustedes los periodistas. Hay periodistas buenos y periodistas malos. Hay jugadores buenos y jugadores malos. Entonces, yo creo que hoy día es muy difícil que una noticia no se sepa. Claro. A la larga se sabe. Ahora, más que describir la realidad, el periodismo también tiene una función de ingerir en ella. La opinión. Influenciar. Mira lo que hace Mochati. Para bien. Oye, hablo con el decaído. Tomás Mochati es la demostración palpable que con talento e información... Mira, cuando tú tienes
capacidades periodísticas. Cuando tú trabajas honestamente, trabajas bien y comentas bien, ya no tienes que salir a buscar la información. A nosotros nos llamaban los jugadores, los dirigentes y los entrenadores. Sí. Perdón, y termino. Sí. Y Mochati hoy día es el barómetro del periodismo chileno junto con el Mercurio. Claro. Lo que pasa que del periodismo, a propósito de esto, del rol del periodismo deportivo, la responsabilidad que tiene en el medio, dentro del medio, yo echo de menos lo que tú contaste. Ustedes, cuando escucharon al entrenador de la selección chilena, que hizo una especie de estrategia comunicacional, hablándole con referentes del periodismo deportivo, para salir trasquilado, en el caso de Sampaoli, ¿qué pasa si hubiese pasado en estos tiempos? ¿Qué habría pasado? Lo más probable, estoy interpretando, que los mismos referentes periodísticos se habrían ensalzado durante semanas hablando del tema. Y no, ustedes sintieron que una cosa es el rol del periodismo deportivo y los otros también son temas éticos, asociados, encuentro yo. Yo creo que ha cambiado mucho el rol. ¿Y por qué iba por este lado? Por el rol del representante hoy en día. El poder, y sociedad anónima. Y a mi forma de verlo. Y la televisión. Claro, porque al final tú ves y dices, cuando hay ciertos jugadores que han entrado en crisis en algún minuto y automáticamente, por obra y gracia del Señor, al otro día, en un medio importante chileno escrito, sale un reportaje como de lavado de imagen de esos jugadores. Tú dices que el periodista, ¿cuántos periodistas están comprometidos y trabajan actualmente con los representantes? Entonces creo que ha cambiado este tema. Yo te digo que ninguno. Sí. No es necesario. Pero mira, en eso, cuando yo tenía buena relación con los dirigentes, porque empezaban a llamar al programa, con Abel Alonso, que peleaba mucho, y después, mira, un día yo le rompí una carta a Abel Alonso en pantalla. Estaba en el Chilevisión, canal de la Universidad de Chile, y mando una carta diciendo que yo no podía entrar, que el canal no podía entrar al estadio. Y me la pasa Alfredo de la Madrid y me dice, aquí tenía un festín para tu noticiario. Iba en el pasillo maquillado y empiezo a leer, no lo podía creer. Y estaba el Pato Bañado, la Cruel Stalin, si no me equivoco, y yo hice, esta carta a mí no me prohibió entrar al estadio. Y quedó la del panadero. Mira, en la tercera, Percy dibujó, porque mandó a retirar la carta a Abel. Dijo, conforme cometí un error, retiro la carta, simbólicamente. Y Percy salió con esos canastitos de alambre, como que hay ahí, y con la carta pica. Es que vino a buscar la carta Pero ¿sabes qué? El complejo es decir, no, que está cerca el dirigente, lo paga, es comprometido. Viejo, tú sabes que yo llegué como un auto último modelo del periodismo. Entonces, no tenía el complejo. Y el que pensara así, que piense. Pero yo tenía la información. Cuando se fue el pelado Acosta a Brasil, le dije, toma, ¿qué tenía un celular? Para que llame a tu familia y dame una entrevista a mí. Me dice, no te voy a dar entrevista, pero cuando ganó me decía... Cuando se fue a Francia. Cuando se fue a Francia. Lo llamamos, no te puedo dar la entrevista ahora a la tarde. Y empecé a tenerlo. Mientras tanto, los otros radios le pegaban patada a la perra porque no los atendía. Sí. Se nos acabó el tiempo, Milton. Se acabó la pila, como era la batería, como era antaño. Se nos acabó la pila de la cámara, como eran los 90. No, lo pasé muy bien, me dejaron... ¿Sabes qué me pasa? Y se pasó súper rápido, estuvimos más de 40, más de 50 minutos. Me ofrecieron trabajar, me ofrecieron pega en una radio. Y dije, déjame pensarlo, va a otro programa, una buena radio. Y en la noche no dormí. Yo lo estoy pasando muy bien. De hecho, me voy con los nietos a Europa, los chicos. Maravilloso. Un viaje cultural. Entonces, pucha, y como necesito comunicar, escribo cartas en el Mercurio. Ya tengo más de 70 publicaciones. Pero eso hoy, como hoy día los periodistas deportivos somos más técnicos, yo soy más intuitivo, más emotivo. Desde la guata te digo que te veo disfrutando. Y además disfrutas siendo invitado. Al final, ¿quién no te quiere invitar? Ustedes dejan hablar y los conozco. Pupilo y... Sí, ¿te acuerdas? Te conozco cuando tú jugaste contra Colo-Colo, hiciste 2 autogoles. Oye, hizo un golazo contra Temuco. No me acuerdo de nada. Seleccionado de Arturo Salá, preolímpico. Editorial Planeta te quiere dar este libro que es del astrónomo, muy destacado, Premio Nacional de Ciencia, José María Massa, el profe Massa, de Editorial Planeta, así que le agradecemos a Editorial Planeta por habernos brindado estos libros que en este caso se los regalamos a usted, ya que está escribiendo también su propio libro, pronto a estrenar. Quiero decir que yo sé mucho de esto,
porque yo vivía en la luna en el colegio, me sacaba puros 2. ¿Fundador de la Liga de la Reina o no? Sí, Fundador. la Liga de la Liga Reina Amateur, una de las ligas más importantes con amateur el de Caco Chile. en mi casa, en el living de mi casa se fundó la Liga de la Reina. Sí, fundó el Jaguares también. Pero don Jaguares. Caco dejó la Liga de la ¿Y Reina y sabes después tú? se fue a la Liga. Claro. Nos tenemos que ir. Te digo corto. Jaguares, de esa época, nos juntamos todos los miércoles a tomar café en el Alto de las Condes y después nos vamos a almorzar. Está Mario Bravo, está Andrés Concha, está Pato Ortega, está Nanción, está Orlando, están todos. Si alguno se me... Bonito. Maravilloso. Me parece muy bien. Ya. Grande don Milton. ¿Próximo entrenador de la selección chilena? Para sacarla adelante, Mandrake el Mago. Houdini. Ni uno. Hashtag ni uno sirve. Hay que hacer una excavatoria muy profunda al fútbol chileno para sacarlo nuevamente. Denle tiempo y trabajen bien. Claro. Mientras no entiendan que las divisiones menores está la cuna ahí y no traer extranjero para tenerlo un año aquí y después venderlo, no. Para reencontrar la luz. Así es. Bien. Nos estamos yendo. Sí, lo último te vaya a pasar. Quiero mandarle un saludo a mi nieto Nicolás, que es árbitro y que está lesionado hace ya 10 fechas. Felicitaciones y aguante para ser árbitro. Dios mío. Yo que dejé todo esto, ahora estoy con el control remoto ahí y le digo, cobra. No, pero anda bien ese cabrón. Bueno, nos Gracias. despedimos de este capítulo 9 gracias a... Hyundai. Dicen que el futuro es cambiarlo todo, pero en Hyundai creemos que también se trata de encontrar el equilibrio. Porque si queremos un mundo mejor, necesitamos avanzar en energía, pero también con conciencia. Descubre la evolución híbrida de los modelos Kona, Tucson y Santa Fe. Más eficiencia, más autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Conócelos en Hyundai.cl. Esto fue El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl, con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente.